¿Qué pasó con el peor representante de cada país en la Copa Libertadores 2025? Vean que usualmente cuando un equipo de esos pasa sin pena ni gloria, muchos tratan de reprimir lo que vieron o directamente nadie recuerda lo que pasó, pero nosotros sí, y vamos a revisar qué hicieron estos rematados después del desastre en este certamen. Miramos todo eso ya mismo aquí en Palabra de Gol. Deportes Tolima perdió a ambos partidos 1-0 en fase previa 2 ante Melgar. Con ese global de 2-0 en contra, logró que algunos peruanos vinieran a montarla aquí. Normal, pasa todos los años. El asunto es que tras semejante fracaso encontró algo de consuelo en el torneo Apertura y se metió a los cuadrangulares, pero ahí se desinfló y no logró llegar a la final. Por lo que se acabó el ciclo del DT español Ismael Rescalvo y comenzó el reinado del terror gomelo de Luquitas González, weón. Con él al mando, el Vinotinto y Oro hizo un gran certamen, ganó su cuadrangular y se metió a la final del torneo Clausura, por lo que, como se darán cuenta, este desempeño consistente le sirvió al Deportes Tolima para estar en lo más alto de la reclasificación. ¿Y saben lo que significa eso? Sí, que el conjunto Vinotinto y Oro el año 2026 jugará la Copa Libertadores de América. Por otro lado, si bien numéricamente Santa Fe no fue el peor, no puedo dejar de pegarle un guadañazo porque fue eliminado por el maldito Iquique, uno de los equipos más espantosos del año en Chile. En aquella fase previa 2, el cuadro cardenal cayó 2-1 y luego en Bogotá ganó 2-1. Como hubo empate en el global, el asunto se fue a penales, Santa Fe erró 4 y quedó afuera. Luego de esa derrota echaron al técnico Peirano y el cuadro cardenal puso a un interino carente de cuello como Pachito López. Con él logró una buena siembra de puntos que cosechó y potenció el uruguayo Jorge Baba, quien de forma épica con un rodallega cojo logró vencer al Medellín en la final de la Apertura 2025 y se coronó campeón del fútbol colombiano. Tras ese título, a mediados del Clausura, Baba se fue a Cerro Porteño, lo cual afectó un montón a Santa Fe, pues lo liquidaron de la Copa Colombia y luego no le alcanzó la gasolina en los cuadrangulares del segundo semestre y sucumbió debido a su nómina corta y a su técnico Pachito Matrioshka. Sin embargo, como ganó la liga del primer semestre, veremos a mi adorado Tormento en la Libertadores. ¡Qué alegría, qué alegría! Ñublense se quedó en la fase previa 2, perdió en el global 2-1 ante Boston River y la longaniza mecánica, weón, fue precoz y olvidable, por lo que fue a recuperar su honor en la Chilean Premier League. Pero no hizo la gran cosa, cambió más de técnico que de uniforme, tuvo a Francisco Arrué, Alejandro Gaete y ahora a Ronald Fuentes. Quedó en la medianía y ni se fue a la B, pero tampoco clasificó a nada, ni siquiera se destacó en la Copa Chile, en donde cayó en cuartos de final eliminado por Huachipato, que luego se coronó campeón de ese torneo. Luego de estos resultados tan pobres, la longaniza mecánica, weón, estará en el taller todo el 2026 y no jugará ni la Libertadores ni la Sudamericana. Y aquí debería terminar con Chile, pero es que no puedo pasar al siguiente país sin hablar del desastre de Colo-Colo, pues en el año de su centenario quedó último de su grupo con 5 puntos y perdió uno de los partidos por escritorio debido a una pésima logística que derivó en caos y fallecidos. Luego de ese despropósito tuvo una participación lamentable en la Chilean Premier League, no peleó nunca por el título, pero en la Chilean Cup el tema fue peor, no llegó ni a la fase del mata-mata. Un centenario bastante fome, tendrá el 2026 para reflexionar porque no lo veremos ni en la Sudamericana ni en la Libertadores. Nacional de Paraguay es el culpable de todo el cuento de Alianza Lima, pues este descarado equipo paraguayo fue eliminado por el cuadro comediante en la fase previa 1 tras caer 4-2 en el global. Luego de esa mancha, que no se borra más, Nacional tuvo una participación escasa en el torneo Apertura, pero en el segundo semestre mejoró con Pedro Saravia al mando, y aunque cayó en la semifinal de la Copa Paraguay, logró el tercer puesto en el torneo Clausura de la Liga Guaraní. Y sí, tal y como lo piensan, esta constancia en el desempeño le permitirá jugar la injusta y maligna fase nacional de la Copa Sudamericana 2026. Y a ver, si fuera un pusilánime pasaría derecho al siguiente país, pero no. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Olimpia hizo básicamente un escándalo en la Copa Libertadores, perdió su nombre y su dignidad varias veces, pasó de Olimpija a Olimpia a la su madre y de vuelta a Olimpija, debido a sus deslices, sobre todo ante el maldito Bolo. El franjeado fue el colero del grupo, es uno de los peores Olimpia que vi en mi vida. Luego de esa mugre, fue quinto en el Apertura paraguayo y octavo en el Clausura. Un espanto si pensamos en Olimpia, pero está bien porque es Olimpija, que descaradamente se fue en octavos de final de la Copa Paraguay ante Tembetari. Tembetari, Dios mío, ¿qué le hizo el maldito Bolo a la dignidad de Olimpija?
la destruyó. Tanto que este año tuvo 6 técnicos a Martín Palermo, Aureliano Torres, Fabián Bustos, Ramón Díaz, Ever Hugo Almeida y ahora el Vitamina Sánchez. Pero a pesar de todo, debido a la sumatoria en la tabla general, el Olimpija jugará la maligna fase nacional de la Copa Sudamericana 2026. Corinthians fue el peor equipo de Brasil, no solo porque avanzó de forma apretada en la fase previa 2 tras vencer 4-3 en el global a la Universidad Central de Venezuela, sino porque en la fase previa 3 cayó en el global 3-2 ante Barcelona de Ecuador. ¡Barcelona! Que luego en la fase de grupos en el año de su centenario fue el colero y uno de los peores equipos del torneo en términos generales. Un descaro total lo del timador del pueblo. Uno más. Tras esta catástrofe, su castigo fue jugar la Copa Sudamericana. Torneo odiado por muchos equipos brasileños debido a que paga menos plata que la Copa de Brasil. Debido a este factor y tal y como se esperaba, Corinthians quedó eliminado increíblemente en la fase de grupos a manos de América de Cali y Huracán de Argentina, que luego no hicieron nada en el torneo. El timador del pueblo tuvo a Ramón Díaz como arquitecto del horror inicial, luego la posta la tomó Orlando Ribeiro y aguantó hasta que llegó Dorival, que aunque ustedes no lo crean, no es Gustavo Alfaro. Con tanto cambio, uno preguntaría, ¿mejoró? Pues a ver, estuvo más cerca de los puestos de descenso que de pelear el título en el Brasileirao. De todas maneras, ya sea por su modesto lugar en la tabla o por su actuación destacada en la Copa de Brasil, veremos el otro año al timador del pueblo timando a sus hinchas en algún torneo internacional. Nunca pensé que diría esto, pero Boca Juniors fue el peor equipo de Argentina en la Copa Libertadores 2025. Su eliminación es de las cosas más insólitas y graciosas que vi en mi vida. Primero porque se fue en fase previa 2, segundo Francia y tercero porque Alianza Lima fue el que lo eliminó. Alianza Lima, el que solo hacía un punto, el de los anti-récords, el equipo meme, el del estadio con maldición, ese mismo lo eliminó. En la ida perdió el Ceneice 1-0 y aunque en la vuelta ganó 2-1, Cavani erró un gol inaudito y todo se fue a los penales, en donde increíblemente se quedó afuera Boca. Una catástrofe deportiva sin precedentes que fue una premonición del espantoso año del azul y oro, ya que después de semejante vergüenza en el torneo Apertura cayó en cuartos de final, se fue al Mundial de Clubes 2025 y ahí dio pena, ya que se dejó empatar del Benfica tras ir ganando 2-0, se llevó la Copa Honor ante el Bayern y empató ante un equipo semiprofesional como el Auckland City, le hizo gol un profe. Con esa eliminación a cuestas, Boca ya en la Copa Argentina se fue en 16avos de final y para coronar el horror quedó afuera hace nada en la semifinal del torneo de la Liga Argentina 2025 ante Racing. Sin embargo, tras el paso y el esfuerzo de Ron, Gago, Russo, que en paz descanse, y Sifón Úbeda, la sumatoria en la tabla general le alcanzó a Boca para meterse a la Copa Libertadores 2026. Enorme labor de Riquelme, solo le falta pintar los números de las camisetas con marcador y rematar la Bombonera para igualar la gestión más cómica de la historia Ceneice. Ay, tiene la enorme suerte de que todos o casi todos los que lo votaron lo idolatran y lo vieron jugar, así como todos estamos ansiosos por ver jugar a Argentina contra España. Tremendo duelo. ¿Qué creen ustedes que pasará? Nosotros, fieles a nuestra tradición, pensamos que se va a imponer la pizza birra y el faso sobre el jamón ibérico. Pero lejos de cualquier vaina, tiene pinta de partidazo y ni el QR ni el código palabra de gol nos va a distraer ante este brutal cotejo. Momento, Talleres también hizo un desastre y también lo eliminó Alianza Lima. La T fue colera del grupo. En el Apertura de la Liga Argentina casi queda último de su zona. En el Clausura lo eliminó Boca en octavos de final y en la Copa Argentina lo liquidó Deportivo Armenio en 32avos de final. Deportivo Armenio, Dios mío. Debido a este año lúgubre en el que solo ganó una aislada Copa Láctea ante River, la T no jugará ningún torneo internacional en el 2026 y menos mal, o nos dejaría ciegos. El Nacional, a mí me dicen que en Ecuador se le respeta, pongámosle, pero afuera, nada que ver. Superó con mucha dificultad la fase previa 1, ya que perdió en la ida 3-2 y luego agónicamente ganó 2-1 en la vuelta para empatar 4-4, ir a penales y superar al Blooming. Luego en la fase previa 2 se encontró con Black Star y perdió 2-1 en el global, por lo que un compatriota lo liquidó del torneo. Ya sin rumbo, trató de reencauzar su vida, pero en la Copa Ecuador 2025 cayó en octavos de final ante el 9 de octubre, por lo que se fue a buscar su salvación en la liga, pero ahí todo se fue a la mierda, ya que estuvo más cerca del grupo de descenso que de pelear por el título. Pero eso no es lo peor, no.
Lo peor es que coqueteó tanto con el descenso que al final sí descendió, debido a una sanción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que le quitó 9 puntos por incumplimiento de pago con acreedores. Aquí también podríamos hablar tranquilamente del Barcelona, que en el año de su centenario ganó sus fases previas, pero cuando llegó a su grupo fue colero. Sin embargo, no contento con eso, en la Copa Ecuador fue echado por el Cuenca Juniors en 16avos de final. El Cuenca Juniors, los equipos que uno viene a descubrir. Cuenca Juniors. Y como ya no le quedaba de otra, se metió en puestos de pelea por el título, pero no le alcanzó para llevárselo, aunque sí para clasificar a torneos internacionales en el 2026. Paso a decir que el cuadro cervecero parece que afrontó ebrio la fase de grupos, pues quedó último con un -10, apenas ganó un partido y el otro que empató fue de pura chimba, o de pura suerte pues, para que me entiendan. Con sus honorables 4 puntos, se largó a la Peruvian Premier League con Autori al mando y ahí hizo un torneo de apertura aceptable y un clausura un poco mejor, por lo que el otro año sí o sí lo veremos en torneos internacionales. Lo que me voy a divertir. Por segundo año consecutivo, Defensor Sporting fue el peor equipo de Uruguay en la Libertadores. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque se quedó en la fase previa 1 ante mis nalgas, digo Monagas. Cayó 2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta, 4-0 global. Tras semejante despropósito histórico, la Viola se fue a su torneo local a ver qué onda y pues en el apertura hizo una participación aceptable. En el intermedio se quedó a puertas de meterse a la final y en el campeonato clausura quedó en la medianía. Por lo que sí, ese rendimiento le alcanzó en cuanto a sumatoria para clasificar a la injusta y maldita fase nacional de la Copa Sudamericana 2026. Aquí tranquilamente podría hablar de los 4 porque cada uno a su estilo dio pena, pero hubo uno que dio más pena que el resto y ese fue el Deportivo Táchira, el que tengo entendido en esta época de autopercepción que se autopercibe como el más grande de Venezuela. ¡Qué alegría, qué alegría! De hecho, se supone que Táchira es cuna del fútbol venezolano, pero la cuna del pesebre de Navidad es más fina que este equipo descarado que quedó colero en su grupo con 0 puntos y un -7, lo cual lo convirtió para sorpresa de absolutamente nadie en el peor de toda la fase de grupos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que luego hinchas de este tipo de equipos, sobre todo en los sorteos, vienen a fastidiar acá y digo yo, ¿con qué cara? Admirable ir por la vida así con nula vergüenza, ¿no? Aunque ojo, este matado casi elimina al Flamengo. ¡Qué alegría, qué alegría! El asunto es que tras su inmunda participación en este certamen se fue a Venezuela. ¡Ay, qué lindo! Y ahí en el torneo Apertura se metió a los cuadrangulares, luego clasificó a la final pero perdió contra la Universidad Central de Venezuela. Diría Corinthians, no era tan fácil, ¿no? Por lo que debió recuperarse del golpe y afrontar el clausura. Ahí si bien de nuevo clasificó a los cuadrangulares, no le alcanzó la gasolina para llegar a la final. Sin embargo, debido a su sumatoria en la tabla general, veremos de nuevo a este ladrón de ilusiones y segador de sueños en la Copa Libertadores 2026. No fue el maldito Bolo. No, de hecho ese hizo una Libertadores muy decente dado su flagrante robo de contenido con derechos de autor. Este lugar está reservado para un equipo que se supone que es el más fuerte, pero eso no se notó contra el Bahía en la fase previa 2, ya que en La Paz empató, no fue capaz de ganar ni de local y para colmo de males en Brasil fue goleado 3-0, 4-1 global. Tras esa miserable participación le tocó irse a Bolivia a buscar su redención. ¡Ay, qué lindo! Y en la liga le ha ido bien y en la Copa Bolivia también, así que ya sea gracias a uno u otro torneo, lamentablemente, digo, afortunadamente veremos al felino de La Paz en la Copa Libertadores 2026. Los peores de la Libertadores 2025 por parte de Ecuador y Chile tuvieron un año espantoso en general, pero uno de Argentina, los peores de Bolivia, Venezuela, Uruguay, Perú, Brasil, Colombia y Paraguay salvaron algo de este 2025 en sus ligas locales y estarán en torneos internacionales en el 2026. Globalmente la mayoría se lavó la cara y obtuvo su redención tras su paso por un certamen que no perdona como la Libertadores, torneo que amamos aquí en Palabra de Gol.